Continuando con el estudio de Apocalipsis, capítulo 4, vamos entonces a la misma metodología, leer el versículo y después hacer los comentarios más importantes sobre cada versículo. Versículo 1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El capítulo 4 pues se enfoca más que todo en la adoración a Dios Padre de manera muy específica, pero es un capítulo trascendental porque este versículo 1 es donde se cambia totalmente la historia de lo que venía narrando las 7 iglesias. Entonces viene las cosas que sucederán después de estas, está haciendo referencia después de la historia de la iglesia, la cual desaparece prácticamente el término iglesia en todo el libro de Apocalipsis hasta el capítulo 22, versículo 16, vuelve a aparecer el término iglesia, donde el Señor resume su mensaje a Juan y le dice para que este libro sea entregado a las iglesias. Después de esto quiere decir después de la historia de la iglesia. Entonces la postura teológica pretribulacionista es la postura pues que tiene mayor acogida, es que justamente la gran tribulación va a suceder después del arrebatamiento de la iglesia, porque aquí vemos que la iglesia es levantada a lo alto de los cielos. Juan tipifica la iglesia y vamos a encontrar también un escenario donde vamos a ver los 24 ancianos dando gloria a Dios por haber sido redimidos por la sangre de Cristo. Entonces vamos a decir, la iglesia está en lo alto de los cielos, está como un espectador de lo que está sucediendo en la tierra, pero ya está en el cielo. Entonces vamos a entrar en la subdivisión más importante de Apocalipsis. Las cosas que has visto eran del pasado, que Juan había testificado. Las que son eran las que temporalmente se estaba hablando a la iglesia y han sido del tiempo presente. Y las que sucederán después de esto es después de que la iglesia haya concluido su papel en la tierra y se haya cerrado esa puerta de la gracia que nos enseña Romanos 11:25. Entonces miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. O sea que tuvo que mirarse a lo alto. Y esa puerta abierta, habíamos comentado de la puerta que el Señor dejó abierta también y nadie puede cerrar, para esa iglesia de Filadelfia que tipificaba la iglesia aprobada por Dios, apta para ser levantada a lo alto de los cielos. Y esa puerta abierta y de manera muy particular está hablando de el cielo, no de los cielos, sino el cielo de manera singular, porque estamos hablando del trono de Dios. Y es ahí donde en el arrebatamiento que tuvo Saulo de Tarso, Pablo, él dijo que llegó al tercer cielo. Y ahí fue donde tuvo esa gran visión. Dios le habló de cosas inefables, dice la palabra, o sea, muy poderosas. No hay palabras para describirlas. Entonces está hablando de manera particular el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, o sea, no oyó una trompeta, sino una voz muy fuerte, estridente, fuerte, hablando conmigo, dijo. Entonces vamos a entender que esa gran voz es cuando el Señor se anuncia de una manera poderosa, enviará ángeles con gran voz de trompeta, dice el Señor en Mateo 24:31, que y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, hablando precisamente de ese gran arrebatamiento. Hablando conmigo dijo, sube acá. Ese sube acá es bien clave porque entonces el escenario va a ser en el cielo y él, Juan, ha estado todo el tiempo contemplando la historia de la iglesia en la tierra. Entonces pasa a la esfera del cielo. Yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y ahí es donde se apoya esa postura pretribulacionista de entender que la iglesia será librada de la gran tribulación. Además porque hay promesas, como la de Apocalipsis 3:10, te libraré el día de la prueba,
Romanos 5:9, serás salvo del día de la ira y otras más. Tan importante entender que este versículo es la clave de entender que la iglesia, Dios la guarda, Dios la cuida y Dios la librará del día de la ira. Entonces es bueno recordar que hay una puerta abierta, pero se cerrará, que es la puerta de la gracia, que está en Romanos 11:25, pero hay una puerta en el cielo que es para recoger a la iglesia. Importante entender que entonces se comienza a contar la última semana. Entendemos que entonces la última semana comienza desde el momento del arrebatamiento de la iglesia. Comienza a correr ya el reloj Cronos, donde Dios tiene también poder de autoridad sobre el tiempo Cronos, los 7 años que tipifican la última semana. Versículo 2. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Al instante es como un pestañeo, casi que milésimas de segundo. Estar en el Espíritu es estar bajo la unción de Dios, estar en ese éxtasis, estar en esa llenura, en esa presencia de Dios, donde Dios sopla entendimiento, y por eso ese Espíritu es el Espíritu Santo, con E mayúscula, que lo he resaltado muchas veces. Y habla que he aquí un trono, que es el trono de Dios, el centro del universo, un trono majestuoso como símbolo de gobierno y de poder establecido en el cielo. Entonces no es cualquier trono, es el centro del universo, ese gran trono del Dios Todopoderoso. Juan está viendo en la visión que Dios le está dando, que está ese trono y está uno sentado. Y aunque diga uno sentado, entendemos que Dios es uno solo, pero estamos hablando de la deidad de Dios y de la Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo vio de tal manera que entonces de ahí en adelante vamos a ver cómo el lenguaje que sigue es el lenguaje del Antiguo Testamento, con muchas figuras relativas al Antiguo Testamento, de manera muy especial. Entonces ya encontramos un trono poderoso de Dios, y Juan está en ese éxtasis, en esa llenura del Espíritu, contemplando su grandeza. Y dice el versículo 3, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces ustedes pueden visualizar perfectamente, semejante, o sea, no es exactamente eso, sino es una semejanza, parecido. Estaba sentado. Entonces sí nos está dando una descripción. Está sentado en ese gran trono. Piedra de jaspe es como de un color blanco, que significa pureza y santidad, resplandeciente más que un diamante. Entonces es un resplandor muy poderoso, y de cornalina, que es un color de una piedra rojiza, y son piedras que después vamos a ver que están en el pectoral del efod del sacerdote, están también nombradas en Apocalipsis, en esa Nueva Jerusalén. Son piedras que también tienen su simbología, pero aquí vamos a hablarles de los colores, así como el blanco significa pureza, el jaspe, que era blanco, pureza y santidad, el cornalina rojo, que significa ira o juicio, un Dios poderoso. Y había alrededor del trono un arco iris. Pueden ver ustedes entonces alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Nos está dando a entender al color verde de la esmeralda. Ese era su aspecto. Y que el arco iris nos recuerda también la misericordia de Dios, el pacto que hizo de no volver a usar el diluvio pues como símbolo de juicio. Entonces nos está mostrando el verde, esperanza y vida y misericordia de Dios. El versículo 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Entonces, alrededor del trono, ni siquiera una media luna, sino alrededor del trono, vemos entonces 24 ancianos.
que significa pues sabiduría, experiencia, sacerdocio, porque también están vestidos de ropas blancas, representan esa iglesia redimida como reyes y sacerdotes, que es la promesa que el Señor da para que sus hijos, que les hará reyes y sacerdotes. Y vamos a ver entonces cómo en Apocalipsis 5, 8 y 9 hay un cántico de esos ancianos. Cuando dice que los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos cantaban al que era digno de abrir el libro, que es Jesucristo, el Cordero inmolado, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Es un cántico de los 24 ancianos. Entonces nos has redimido con tu sangre, tiene que ver con la gracia. Y la gracia vino precisamente por Jesucristo a esta tierra. Entonces podemos decir que esos 24 ancianos tipifican la iglesia redimida. Hay algunas posturas que hablan de los 24 turnos del sacerdocio para los judíos, y otros dicen las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles. Pero es que el cántico es muy claro: nos ha redimido con tu sangre preciosa. Y son los 24 ancianos los que están cantando. Entonces podemos ver una iglesia redimida, y dice vestidos de ropas blancas, santidad sacerdotal, con sus coronas de oro en sus cabezas, con una dignidad que Dios ha prometido: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Lo ha dicho. Dios había prometido: se sentarán conmigo en 12 tronos, le dijo a sus discípulos también, dando a entender. Por eso la idea de que la iglesia redimida es muy acertada y muy autorizada y aprobada por la sana doctrina, entendiendo que el Señor levantará su iglesia y la librará de la gran tribulación. Versículo quinto: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, de ese trono majestuoso, ustedes tienen que ver cómo era ese trono majestuoso, ese resplandor del que estaba sentado, ese arco iris, y vienen truenos, relámpagos y voces, porque la Biblia nos habla de cómo el Señor anuncia que va a hablar, o anuncia su presencia precisamente, y se estremecen los montes, y hay toques de bocina fuertes, se estremece, todo se estremece, y lo vamos a ver en varios pasajes del Antiguo Testamento, con estruendos y relámpagos y sonido de bocina. El pueblo entonces entiende que es Dios el que está hablando con Moisés. Y venía el temor de Dios precisamente al pueblo. ¿Para qué venía el temor de Dios? Para que no pecaran, para que se santificaran, para que creyeran en un Dios vivo y poderoso, que es amor, por supuesto, justicia, y también es un Dios de juicio. Vemos aquí que delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, nos está hablando de 7 lámparas encendidas, porque son de fuego, y está aclarando que son los 7 espíritus, la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, está ahí el Espíritu de Dios, está ahí presente. Y lo vamos a ver de una manera muy específica cuando ustedes avancen tal vez en las lecturas de los documentos que anexo, porque vamos a ver en Apocalipsis 1:4, en el saludo trinitario a las iglesias, está precisamente gracia y paz del que es y que era y que ha de venir, refiriéndose al Padre, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, hablando del Espíritu Santo. Aquí ya habla de esas lámparas de fuego y aclara que esas lámparas de fuego son los 7 espíritus de Dios. O sea, nos hace una aclaración. Y esos 7 espíritus sabemos que es la plenitud del Espíritu Santo. Vamos a encontrar versículo 6. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces, delante del trono, como un mar de vidrio, o sea, no era un mar de vidrio, sino a semejanza de un mar muy grande. Al hablar de vidrio, semejante al cristal, podemos imaginar algo brillante, algo liso, algo resplandeciente, porque es una semejanza donde no hay un oleaje,
pero hay algo que se ve transparente y limpio. Entonces es una descripción de lo que hay delante del trono y de junto al trono y alrededor del trono, porque vamos a encontrar que es alrededor, no en el trono, sino junto al trono, 4 seres vivientes. Y esos 4 seres vivientes, pues 4 es un número terrenal, que habla de los 4 puntos cardinales, las 4 épocas del año, los 4 elementos. Es muy relativo a, al número terrenal, el 4, y son 4 seres que también vamos a encontrar en Isaías 6, pero ya habla de que habían serafines, ya tienen un nombre más específico, serafines, que tenían 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 sus pies, con 2 volaban y cantaban santo, santo, santo. Y aquí es prácticamente el reflejo de lo de Isaías 6. Están estos 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Entonces son seres espirituales. No podríamos decir animales, aunque ahorita va a haber una descripción de semejanza al león, al becerro, al águila, pero son seres vivientes, o sea, con inteligencia, están en la presencia de Dios y son seres que en la soberanía de Dios hay muchos seres, como los serafines, los querubines, los ángeles, y están descritos de muchas otras maneras, muchos seres en el universo, pero aquí estos son de manera muy específica en el trono de Dios, llenos de ojos delante y detrás. Por eso se cree que son los que recorren la tierra, porque son 4 y dan absoluto conocimiento de todo lo que sucede en el trono de Dios. Es una manera de entender por qué están allí. Y están adorando a Dios todo el tiempo. Y por eso cuando el Señor le mandó hacer la réplica del tabernáculo a Moisés, pues le mandó colocar esos querubines en el altar, que representan los seres espirituales o los seres vivientes. Dice el versículo 7, el primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila volando. Todos son comparaciones, son semejanzas, pero no quiere decir que era un león, sino semejante. Entonces nos está dando más que todo la semejanza al carácter y a una descripción. Por ejemplo, león, es su carácter de fuerza. ¿Sí? El león, dice el proverbio, es fuerte entre todos los animales, como el rey de la selva. Carácter, fuerza. Semejante a un becerro. Y los becerros normalmente son domesticados y son mansos y no está dando el carácter de siervo, obedientes, que ejecutan la palabra obedeciendo, dice la palabra. Está el que tenía rostro como de hombre, nos está dando la idea de que era un ser muy inteligente, porque el hombre colocó en nosotros una gran inteligencia en, en, en la naturaleza humana. Entonces, semejante como al hombre es ese carácter de inteligencia. El cuarto era semejante al águila volando, y ahí entonces se dice que es el carácter ya, digamos, de prontitud y de diligencia, de una manera muy especial. De tal manera que también se ha querido utilizar la caracterización de los 4 seres vivientes, se ha querido utilizar para asimilarse al tema de los evangelios. Entonces, tan importante entender que eso es más que todo como aplicaciones. El carácter de rey, el evangelio es San Mateo. Y en Mateo vamos a ver que Jesús nace como rey, es honrado como rey, muere como rey. El carácter de siervo, entonces se resalta el Evangelio de Marcos, donde vamos a ver muchos milagros, el Señor sirviendo. A la genealogía no interesa y se nombra más que todo su servicio. El carácter de hombre, cuando Lucas habla del Hijo del Hombre y se muestra todo el tiempo como el Hijo del Hombre, entonces ahí vemos entonces la representación de ese ser viviente. Y en el Evangelio de Juan está el Espíritu Santo. Es el que más desarrolla el Espíritu Santo. Entonces está el carácter del águila que vuela, que hay esa libertad, esa prontitud y esa diligencia en todas las cosas. Pero eso es más como una proyección que hacen algunos teólogos. Versículo 8. Y los 4 seres vivientes
Tenían cada uno 6 alas y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir, Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, y el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces volvemos a Isaías 6, versículo 2, donde habla de que esos serafines, que se entiende por serafines que están adorando todo el tiempo, tenían 6 alas. Entonces, y ya Isaías dice que con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban, que conocen todos los planes de Dios respecto a la tierra, que están llenos de ojos y nos están dando a entender que son conocedores de todas las cosas y no cesaban de día y de noche, es decir, que no se cansan y nunca duermen, porque ese es su papel, estar en adoración constante. Y ese santo, 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 que es un 3 veces, es un número que nos habla también de algo cumplido, algo muy, muy exacto, ¿sí? Como el tiempo cumplido. Cuando uno dice a la 1, a las 2 y a las, como que en el 3 es el tiempo cumplido, pero también tiene relación con Santo el Padre, Santo el Hijo y Santo el Espíritu Santo. El Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Entonces aquí hay una adoración quizás muy específica al que está sentado en el trono, haciendo relación al Padre. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a ver al Cordero Inmolado que recibe del que está sentado en el trono un libro. Entonces, el que está sentado en el trono en este momento, digamos que es el Padre y está el Espíritu Santo, porque son esos candeleros ardiendo que están ahí. Entonces nos está hablando del Espíritu Santo. De tal manera que está haciendo una adoración muy especial. Santo, santo, santo. Y estamos entonces acercándonos ya al final de este capítulo, que se centra en darle gloria y honra al Padre, pero que nos muestra que es un escenario extraordinario. Podríamos decir que en una línea de tiempo es una mirada que tiene Juan, una mirada donde él contempla todo y lo describe. Entonces no ha corrido mucho tiempo, simplemente ha dado una gran mirada. Versículo 9. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, ahí trae ya un mensaje. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Entonces estoy uniendo los dos versículos para no quedar como eh, ahí con un suspenso por esa última coma. Dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado, al que vive por los siglos de los siglos. Entonces, vive por los siglos de los siglos se está refiriendo a un Dios eterno, como dice la palabra, el eterno. Dios es tu refugio, haciendo relación a que a Dios se le dice el eterno. Es una manera también de entender el nombre de Dios. ¿Qué sucede? Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, al Eterno, y echan sus coronas delante del trono. Es decir, se rinden, absoluta sumisión, reconocimiento de que a Dios es que le deben esa realeza que ostentan con sus coronas. Es al Señor al que le deben esa realeza y la rinden al Señor. Ahí están postrados delante del que está sentado en el trono. Y diciendo, digno eres, versículo 11 y último versículo de este capítulo, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces aquí como que nos da a entender que esa gloria, honra y poder se la están dando al Padre de manera específica porque preeminentemente Dios Padre obra en la creación, así como preeminentemente Cristo obra en la redención y preeminentemente el Espíritu Santo en la santificación de la iglesia. Entonces, porque tú creaste todas las cosas, el creador de los cielos y la tierra, dice Génesis, en el capítulo 14, ese Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra. Entonces, lo tenemos absolutamente claro y por tu voluntad existen y fueron creadas. Es una gran adoración que hay al Dios creador, donde podemos decir preeminentemente el Padre, pero quiere decir que también estaba el Hijo y también estaba el Espíritu Santo. Como lo he enseñado muchas veces,
y sobre la faz de la tierra se movía el Espíritu Santo, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. O sea que la acción del Dios Trinitario estuvo en la creación. En la redención, Jesucristo, preeminentemente el Redentor, pero estaba el Espíritu Santo, con el cual fue bautizado Jesús, y estaba bajo la unción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre mí y me ha enviado para... Y también estaba la gloria del Padre, porque Jesús andaba en comunión con el Padre todo el tiempo. Es lo que vamos a ver en los Evangelios, que el Señor estaba en contacto permanente con el Padre. Y en este momento que estamos bajo la era o dispensación del Espíritu Santo, pues debemos creer también que tanto el Padre como el Espíritu Santo vendrán en la gloria en esa nube por su iglesia. Entonces, no estamos solos. Por eso el Señor dijo que siempre estaría con nosotros. Porque al estar el Espíritu Santo, está Dios Trino con nosotros. Así que, terminando este capítulo 4, adentrémonos ya para lo que va a ser el capítulo 5 de manera muy especial y a comenzar el conteo de esa última semana de la gran tribulación. Amados y amadas, estudien, como les he dicho varias veces, lean primero el capítulo 1, 2, 3 veces con su entendimiento y lo que Dios les ministre. Después escuchen el audio 1 o 2 veces sobre la lectura de cada versículo y se hacen una idea. Pídanle a Dios que les ministre al Espíritu en sueños y en visiones y que todo esto sirva para que tengamos mayor confianza, mayor certeza de nuestra fe, de un Dios vivo y poderoso que nos llamó a esta tierra para ganarnos un pasaporte al cielo y que hay un plan maravilloso de Dios con cada uno de nosotros. Por eso el Señor no dudó en decirnos que Él partiría a preparar una morada celestial para cada uno y hablando de su iglesia. Entonces, qué bendición, Dios les bendiga. Seguiremos en contacto con el capítulo 5.